El día de hoy, aunque parezca increíble, después de casi 100 días, imagínate, llevamos muy bien contados los días, casi 100 días han transcurrido desde la última vez que abrimos nuestra Biblia para estudiar el libro de los Hechos. Ahora, si tú ya eres parte de la familia de Shadow Mountain en español, tú sabes que ese pequeño lapso de tiempo, ese paréntesis de tiempo que hemos hecho, ha sido por razones que lo ameritan. El mes de diciembre tuvimos la temporada navideña de tu iglesia, en el mes de enero tuvimos la serie de mayordomía y luego en el mes de febrero la fecha del amor y la amistad y los invitados que hemos tenido. Así es que ahora que estamos ya en el mes de marzo, estamos entrando nuevamente con nuestra serie de hechos que habíamos dejado en pausa desde el mes de noviembre del año pasado. Si tú lo recuerdas, hemos titulado a esta serie, como lo puedes ver en pantalla, Hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo. Y es una de las cosas que aprendimos en el estudio introductorio de este libro, que es los hechos, la obra, las manifestaciones y el poder, no de los apóstoles, no de Pedro, Juan y Jacobo, no de Pablo, no aún del escritor Lucas, que acompañó a Pablo en la mayoría de sus viajes, sino que era el poder del Espíritu Santo a través de la vida de los discípulos, obrando todo lo que hemos venido estudiando hasta el día de ahora. Y es interesante porque a manera de recordatorio para aquellas personas que no nos han podido acompañar, el autor del libro de los Hechos se llamó Lucas. Y tal vez tú no lo sepas, pero Lucas es la única persona del Nuevo Testamento que tuvo una profesión fuera del servicio al Señor, por decirlo así. Él era médico de profesión, es decir, él había estudiado para ser médico y Dios en sus perfectos planes unió a Lucas con otro siervo de Dios llamado Pablo, que le acompañó en los viajes misioneros y sin lugar a dudas lo curó en una de las tantas veces que lo apedrearon, que lo azotaron, que lo lastimaron, que lo dejaron moribundo. Ahí estaba la mano de Lucas ayudándole, pero sobre todo la mano del Señor ayudándoles a ambos. Lucas era una persona con una profesión médica, como acabamos de mencionar, pero era una persona muy versada. Por lo tanto, el libro de Hechos de los Apóstoles tiene una manera de redactarse de una forma maravillosa. Yo te animo a que por favor lo estudies, te animo a que lo leas, porque desde el capítulo 1 tú vas a ir en un recorrido que comienza en Jerusalén y que luego avanza a Samaria y que luego llega a Antioquía y que luego va a su primer viaje misionero por Chipre y luego su segundo viaje misionero por Éfeso, lo que actualmente es Turquía, y luego a Grecia y luego finalmente a Roma. Es un viaje maravilloso el que Lucas redacta en todos los capítulos del libro de los Hechos. Y todo esto nos muestra cómo comenzó la iglesia cristiana en el primer siglo. Así es que si tú eres de las personas que ha escuchado por ahí de que la iglesia cristiana comenzó en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, o que comenzó en Roma, eso históricamente no es cierto. Bíblicamente, la iglesia de Cristo comenzó con 120 personas en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio. Y eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de nuestra serie. El versículo clave que hemos utilizado para lo que va a durar nuestra serie es capítulo 1, versículo 8. Te lo recuerdo para que lo puedas memorizar o para que lo puedas anotar. Dice el autor Lucas que Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba subiendo al cielo estas poderosas palabras: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y de acuerdo al Nuevo Testamento y específicamente al libro de los Hechos, el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Hay religiones y específicamente una religión que afirma que el Espíritu Santo es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, es parte de la deidad misma de Dios y es una manifestación personificada del Padre y del Hijo. Si tú me preguntas, Pastor Eric, explíqueme la Trinidad, quisiera hacerlo, pero va más allá de nuestro entendimiento. Pero lo que la Biblia nos presenta es que hay un solo Dios,
Pero este solo y único Dios tiene una manifestación trina a través de la figura del Padre, a través de la figura del Hijo y a través de la figura del Espíritu Santo. Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Y para qué va a venir el Espíritu Santo sobre los discípulos? ¿O para qué? ¿O cuál era el propósito? Jesús les dijo: porque ustedes me van a ser testigos. Y en primer lugar van a hacerme testigos en Jerusalén, ahí donde están. En segundo lugar me van a hacer testigos en Judea, en toda la región de Judea. Tercero, me van a hacer testigos en Samaria, donde ustedes no quieren ir. De donde era la mujer samaritana del capítulo 4 de Juan. Con ellos ustedes van a hacerme testigos también. Y en última instancia, Jesús les dice: me van a hacer testigos hasta lo último de la tierra. La próxima semana te vamos a mostrar fotografías de los hermanos misioneros de tu iglesia que acaban de ir al cerro allá de Tepic. Yo vi las fotografías esta semana y me tocó el corazón cuando vi a los misioneros de tu iglesia empujando una avioneta para arrancar el motor y para subir al monte, al cerro, allá a la montaña, donde solo con la avioneta se puede llegar. Ahí fue Annette, esposa de Sergio, pastores de allá de Encinitas, quien es odontóloga de profesión, entre otros médicos, intérpretes de tu iglesia, servidores de tu iglesia. Era impresionante porque me dice mi esposa: Annette llegó sin zapatos porque se los dejó a la esposa del pastor allá. Y era tan conmovedor ver las fotografías de las personas. Y me tocó el corazón porque el pastor pedía materiales, estudios, quería aprender más. Y los hermanos que iban de tu iglesia les dieron un pequeño entrenamiento de cómo preparar mensajes, cómo preparar lecciones bíblicas. ¿Tú sabes algo? Haciendo un paréntesis de lo que estamos hablando, permítemelo, porque siento del Señor decirlo. Aquí tú tienes todo, aquí tienes un buffet. Aquí tienes un buffet espiritual. ¿Quieres estudios bíblicos para hombres? Aquí hay. Mujeres, aquí hay. Jóvenes, aquí hay. Niños, aquí hay. Evangelismo, finanzas, mujeres, hombres, matrimonios. De lo que tú quieras, por la gracia de Dios, aquí hay. Pero como hay tanto, ¿qué ya no quieres? ¿O ya lo sabes? ¿O ya fuiste? ¿Y ya escuchaste? Pero cuando vas allá al cerro, a la montaña, cuando vas allá donde ni siquiera conexión de internet hay, esas personas están hambrientas de recibir. Están deseosas de que alguien se siente y les explique. Y en nombre del Señor, tu iglesia les va a mandar todos los materiales que necesiten. Biblias, estudios y materiales se los vamos a mandar. Y nuestros hermanos misioneros que están yendo, con ellos les vamos a mandar un paquete a ese pastor de todo lo que puedan necesitar para que él esté preparado para todo lo que pueda venir para su iglesita allá en la montaña. Eso es lo que Jesús le decía a esos discípulos: hasta lo último de la tierra ustedes me van a ser testigos. Y para cerrar la ilustración que te acabo de mencionar, por favor, no dejes de venir a los estudios de tu iglesia. Mi esposa me decía: no te imaginas los videos que se grabaron, los testimonios que se grabaron de las mujeres con el estudio que acabamos de, o que vamos a finalizar mañana, de Hechos. Las mujeres están emocionadas, los hombres están emocionados con lo que se está estudiando de la palabra de Dios. Así es que yo te animo que si todavía no has venido, participa por favor, porque de eso se trata, aprender del Señor. De eso se trata, que tú puedas aprender de Él para que luego tú puedas compartir con alguien más. Los pasajes que hemos estudiado nos han enseñado grandes cosas, y es principalmente cómo fue que se estableció la primera iglesia cristiana en el libro de los Hechos. Si nosotros hiciéramos un pequeño recorrido a manera de resumen para que estemos en la misma página, pudiésemos dividir lo que hasta ahora hemos aprendido en 3 secciones. Obsérvala conmigo en pantalla. Número 1, la primera sección abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y en esta primera sección hemos aprendido cómo se dio el crecimiento acelerado de la iglesia. Cómo la iglesia de Cristo estaba creciendo, no solamente en números, con el primer mensaje de Pedro, 3,000 personas, y luego 2,000 personas más, y luego la cuenta ya no se podía tener, sino que las personas estaban creciendo espiritualmente. Pero es interesante porque el crecimiento
El crecimiento de la iglesia en estos primeros 4 capítulos no fue por los milagros, sino que fue por la predicación del evangelio. Así es que yo te animo a que por favor estudies el evangelio. El evangelio no es, tú te vas a hacer rico, tú vas a ser próspero, tú vas a ser millonario. Decláralo que así lo harás. Eso no es el evangelio. El evangelio de Jesucristo es reconocer que yo soy pecador. El evangelio de Jesucristo es reconocer mi necesidad que yo tengo de Dios. Y que por muchos títulos académicos, por mucha experiencia, por mucho dinero, por muchos contactos, yo no puedo salvarme a mí mismo. Puedo ser una buena persona, puedo ser moralista, puedo ser un buen padre, puedo ser un buen ciudadano, puedo ser un buen empresario, pero no me alcanza para poder ser salvo. El evangelio dice, no necesitas hacer nada, excepto creer en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Si crees eso de todo corazón, el evangelio dice, eres salvo. Y no te equivoques, porque levantar la mano no significa creer de todo corazón. Judas anduvo con Jesús 3 años y medio y nunca lo conoció de verdad. Así es que el evangelio no es levantar la mano. El evangelio no es venir a la iglesia. El evangelio no es andar la Biblia debajo del brazo. El evangelio es creerlo de todo corazón. Y yo te aseguro que si lo crees de corazón, tus obras, tu evidencia, tu comportamiento, todo lo demás va a cambiar. Eso es los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos. Luego entramos en una segunda categoría o segunda sección. Capítulos 5 al 7. Las cosas van comenzando a tornarse difíciles y los desafíos comienzan desde adentro. Como se dice por ahí, ¿no es cierto? Que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Y eso es lo que sucedió en esta segunda sección. Porque los problemas vinieron desde adentro. ¿Te acuerdas de Ananías? ¿Y te acuerdas de Zafira? De eso ya no hay en la iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Estos dos eran creyentes. Pero tú puedes leer lo que sucedió con ellos. Es decir, Satanás estaba queriendo dividir a la iglesia a través de falsos creyentes, falsos hermanos, y eso lo vimos ampliamente en el segundo bloque. Luego vino la persecución, y la persecución dio como resultado la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, llamado Esteban, en el capítulo 7. Lee el capítulo 7 y te vas a dar cuenta que fue uno de los mejores mensajes que Esteban predicó antes de su muerte. Luego llegamos a la última sección, la sección del capítulo 8, y en esta sección encontramos a un joven llamado Saulo de la ciudad de Tarso. Y era un joven que no superaba los 30 años de edad, por lo tanto tenía toda la adrenalina para perseguir a la iglesia. Él mismo dice, yo entraba a las casas y de arrastradas me llevaba a las mujeres, a los esposos, a los niños, no le importaba nada. Este hombre va a tener un encuentro personal y radical con el Señor. Y me alegra porque cuando finalmente se convierte al evangelio, el Señor se las cobró todas. Y con creces, como vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. Por eso el apóstol San Pablo decía, soy deudor del evangelio. Soy deudor de predicar el evangelio. Y él decía, ay de mí si no llego a predicar el evangelio. Eso lo vimos en la última sección. Llegamos entonces al capítulo 9. Y en el capítulo 9 cubrimos una sección en donde se está transicionando del evangelio a los judíos, que fue lo que estuvo presente durante los primeros 8 capítulos. Y ahora estamos entrando en una nueva etapa en el libro. Y el libro, Lucas, nos va a llevar del evangelio a los judíos al evangelio a los gentiles. De hecho, este personaje llamado Saulo de Tarso, que luego vamos a conocer como el apóstol Pablo, él mismo dice, yo soy el apóstol enviado a los gentiles. En esta última sección, Lucas nos va a presentar 2 sanidades. Y luego en el capítulo 10, otra sanidad más. Pero las primeras 2 sanidades fueron sanidades físicas. Pero Lucas nos va a presentar en el capítulo 10 una sanidad que fue de carácter espiritual. Así es que vamos a transicionar desde el capítulo 9, la última sección, al capítulo 10. Y lo interesante que quiero que tengas en mente es hasta este punto el evangelio ha sido para los judíos. Pedro era judío, Juan, Jacobo era judío, todos ellos eran judíos. Pero ahora el Señor está moviendo a los discípulos a que sean testigos en otra región fuera de Jerusalén.
Y si recuerdas el capítulo 1, versículo 8, el Señor le dice, me van a ser testigos en Judea, en Samaria y también hasta lo último de la tierra. Así es que vamos a ver cómo el evangelio llegó a una sección de la población que eran impuros para los judíos, y estos son los gentiles. Así es que vamos a titular a nuestro mensaje de hoy, como lo puedes ver en pantalla, de impuro a santo. De impuro a santo. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque es por ti que nosotros ya no somos impuros, sino que somos santos, Señor. Y la santidad, de acuerdo a lo que hemos entendido en tu palabra, no es alejarnos del mundo, sino que es ser escogidos, ser apartados para ti. Podemos andar en el mundo, pero no somos del mundo, Señor. Somos apartados por ti y para tu uso. Te pedimos, Señor, que la exposición de tu palabra pueda traer bendición a nuestra vida. Permite, Señor, que haya una persona, hombre o mujer, un joven, una jovencita, Señor, inclusive un niño, que entienda el mensaje del evangelio y que pueda tomar decisión por ti y que pueda comenzar a aplicar lo que hoy vamos a escuchar. Te pedimos por aquellos que todavía no te conocen, Señor, para que al escuchar tu palabra puedan recibir ese maravilloso regalo de la vida eterna y puedan comprender, Señor, que el evangelio no es una religión más, que el evangelio se basa en tener una relación única y personal contigo, Señor, y que si nosotros creemos en ese mensaje del evangelio, tú prometes perdonarnos, limpiarnos y hacernos tus hijos e hijas. Gracias por cada uno de los campus de tu iglesia. Oramos, Señor, por cada persona que está presente, Señor, para que escuche tu palabra y la atesore. Y no solamente por los que nos acompañan en otros campus, sino para aquellos que nos acompañan a través del internet, Señor. Hay personas que todos los domingos están pendientes, no de una iglesia ni de una persona, están pendientes de ti, Señor. Quieren escucharte a ti, Padre. Por lo tanto, ahí donde se encuentran, Señor, que tu Espíritu Santo les bendiga, que tu Espíritu Santo les ministre, que tu Espíritu Santo les hable, que no haya ahí una interrupción, Señor, que se concentren en tu palabra y en recibir de ti, Padre. Porque somos tierra fértil, Señor. Tu iglesia es tierra fértil, Padre. Todo esto lo pedimos en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Ve conmigo al capítulo 9, por favor, del libro de los Hechos. Es el único libro del Nuevo Testamento que es histórico. Así es que de todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el evangelio o el libro de los Hechos es la extensión de la predicación de Jesús en los evangelios. Y por cierto, el evangelio de Lucas fue escrito por la misma persona del libro de los Hechos. Así que vas a encontrar mucha similitud en la forma de escribir de Lucas, el evangelio, con la forma de escribir del libro de los Hechos. Dice el capítulo 9, versículo 32. Aconteció que Pedro, todavía no ha entrado en acción el apóstol Pablo, todavía estamos hablando de Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Versículo 33. Y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, y Lucas dice, era paralítico. Recuerda, Lucas era médico de profesión. Así es que cuando Lucas nos dice que Eneas era paralítico, no se está imaginando que era paralítico. Él podía establecer un diagnóstico de la salud de Eneas. Versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Como quisiera decirle así a mis hijas, no se imaginan cuánto. ¿Cómo desearía decirle a mis hijas adolescentes, levántate y haz tu cama? Pero eso solo nos pasa a nosotros. Yo creo que la de ustedes está muy ordenadita, ¿no? Y enseguida se levantó Eneas, versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en la región de Lida y en Sarón. Y observa, esta es la parte que más me llama la atención. Y como resultado de ese milagro, se convirtieron al Señor.
Nosotros como iglesia siempre tratamos la manera de darte una panorámica del pasaje para que tú puedas comprender mejor los lugares, las situaciones geográficas a las cuales Lucas se está refiriendo. Y es importante que tú puedas ubicarte no solamente en lo que has leído, sino que puedas ubicarte geográficamente en los lugares que menciona Lucas, para que puedas comprender mejor el versículo 8 del capítulo 1 que leímos hace un momento. Así que observa conmigo el siguiente mapa. Lo que tú ves en pantalla es el mapa de Tierra Santa o de Palestina o de Israel del tiempo del Nuevo Testamento, específicamente el tiempo que acabamos de leer. Hay 3 ciudades que se mencionan en este pasaje y una más que se va a mencionar más adelante en el capítulo 10. Observa conmigo. La primera ciudad que menciona el pasaje la encontramos ahí en Jope. Y como tú lo puedes ver, es una región costera. Así es que lo que tú ves del lado derecho es prácticamente el mar, lo que conocemos como el mar Mediterráneo. Luego, la región de Jope es una ciudad portuaria y esta es la sección en la cual Lucas se va a enfocar. Entonces, Jope lo vemos ahí, justo donde está la frontera. Luego tenemos la ciudad de Lida, que está más abajo. Y en el capítulo 10, Lucas nos dice que hay una tercera ciudad llamada Cesarea, que está más arriba, al norte de Israel. Entonces, geográficamente, tú ya te puedes ubicar que Pedro está en Jerusalén, al centro del país. Y todo lo que Lucas nos está diciendo sucedió en la zona costera del país de Israel. Y luego lo que va a decir en el capítulo 10 sucedió más arriba, siempre yendo por la costa de lo que es la región de Palestina. ¿Por qué es importante esto? Por lo que vas a escuchar a continuación. Entre más al norte iban las personas, menos puras eran los judíos. Por eso a Jesús no le tomaban como un verdadero judío. Recuerda que Jesús era de la región de Galilea, por lo menos ahí se crió. Nació en Belén, pero se crió en la región de Galilea. Y si tú miras un mapa, la región de Galilea es la región que está al norte de Israel. Por lo tanto, entre más al norte son las personas, menos pura o menos judías se consideraban por los de Jerusalén. Y entonces es como que Dios está sacando a los discípulos de Jerusalén, los está sacando para que no se queden ahí en su zona de confort, sino que los está llevando a donde no han ido antes, a Jope, y los está llevando a la región del norte, a la región de Cesarea. Por lo tanto, lo primero que me llama la atención de este relato que Lucas nos hace es el milagro que sucedió por visitación. Eso es lo primero que nos debe de llamar la atención. ¿Y a qué visitación nos referimos? Lo vamos a descubrir en el versículo 32. Observa la primera parte. Esa primera parte parece inadvertida, pero en realidad tiene mucho contenido que enseñarnos. Lucas dice que Pedro estaba visitando a todos. Observa eso. Dicho de otra manera, aquí vemos al apóstol Pedro tomando su carácter de pastor, tomando su carácter de apóstol, no tomando su carácter de papa, que en latín significa papá, sino que tomando su carácter de apóstol y de pastor. Pedro está visitando a los demás creyentes y a las demás congregaciones. Y observa la palabra que aparece subrayada en pantalla porque quiero que tú la subrayes también en tu Biblia. Lucas dice que estaba visitando a todos los santos que vivían en la ciudad de Lida. Ahora tú ya sabes dónde queda Lida. Pero lo que me llama la atención es que Lucas dice santos. ¿Sabes por qué es importante esa palabra que la tengas subrayada en tu Biblia? Porque es la primera ocasión en todo el Nuevo Testamento a donde a los creyentes se les llama santos. Interesante, hasta este punto a los creyentes no se les llama de otra manera. Se les llamaba discípulos, seguidores de Jesús. Pero a partir de este versículo a los discípulos se les llama santos. Y cuando llegamos al relato de la iglesia de Antioquía, a los discípulos se les llama cristianos, pero todavía no hemos llegado ahí. ¿Por qué es importante que a los discípulos se les llame santos? Porque ¿qué es lo que somos, iglesia? Santos. Somos santos. La Biblia dice que somos santos. A veces nosotros decimos, no quiero darme aires de santidad ni ser santo, pero en realidad nosotros somos santos. La Biblia dice que somos santos. De eso habla la palabra de Dios.
¿Y qué es la santidad? Lo hemos explicado tantas veces, para no entrar en mucho detalle. En el contexto bíblico, la palabra santo es cuando alguien ha sido sacado de un lugar al que no pertenece y ha sido trasladado a otro lugar para uso exclusivo de alguien. Por lo tanto, en el contexto bíblico, la santidad es una persona que ha sido sacada de la maldad y trasladada al reino del Señor para uso exclusivo de Dios. Eso es santidad en el contexto bíblico. Y Lucas dice que Pedro fue a visitar a los santos. Y es interesante porque cuando tú veas a tu esposa o cuando estés a punto de tener una discusión con tu esposo, no olvides que es un santo de Dios o es una mujer santa de Dios. Y te lo digo porque muchas veces nosotros queremos ahorcar a nuestra esposa y a nuestro esposo, ¿no? Queremos ahorcar a nuestro hijo adolescente. Pero no olvides que son santos y en última instancia tu hijo adolescente o tu hija adolescente es hija de Dios antes que hijo tuyo o hija tuya. No olvides esa perspectiva, porque cuando recuerdes eso, se te va a calmar todo y vas a abordar el problema de una forma diferente. Me llama la atención porque si yo te preguntara, ¿de dónde Dios te sacó a ti? Imagínate, tomaríamos tanto tiempo. ¿De dónde el Señor nos rescató? ¿De dónde el Señor nos ha tomado? Si no éramos una perita en dulce, como se dice, ¿no? No éramos una joyita. Todos tenemos nuestro pasado. Todos tenemos nuestras situaciones, todos tenemos nuestros recuerdos negativos, todos tenemos cosas que nos avergüenzan, absolutamente todos. Y la Biblia dice que de ahí nos rescató el Señor, de ahí nos sacó Dios. Y hay un pasaje de las Escrituras que me gustaría que lo anotaras al margen de tu Biblia en este pasaje 32 para que en un futuro lo puedas usar como referencia. Observa lo que el apóstol Pablo, ya transformado por el Espíritu Santo, le escribió a la iglesia de Corinto, que por cierto, te voy a dar el contexto. La iglesia de Corinto era una iglesia llena del Espíritu Santo. Tenían todos los dones, pero estaba en una zona del Imperio Romano en donde imperaba la promiscuidad sexual, en donde habían prostitutas que eran veneradas como diosas, que eran sacerdotisas. Había maldad por todas partes. Y cuando Pablo les escribe a los creyentes de Corinto, les dice lo siguiente: y esto, fornicarios, adúlteros, mentirosos, homicidas, toda la lista que presentó en el versículo anterior. Pablo dice, y esto eran algunos de ustedes. Pero luego observa el desglose que Pablo hace. Observa el proceso de santificación que Pablo hace. Luego él dice, pero fueron en primer lugar, dilo fuerte conmigo, lavados. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo? Lavarnos, porque veníamos llenos de inmundicia. Huelías bien, te vestías bien, pero por dentro eras putefacto delante del Señor. Y Pablo dice, lo primero que Dios hizo fue lavarnos. Lo segundo, fuimos santificados. Nos sacó de este lugar de maldad y nos puso en el reino de su amado Hijo. Lo tercero, fuimos justificados. ¿Qué es justificados? Es cuando el padre le dice al hijo, ¿ese Eric Saldaña? ¿Quiero ver a Eric Saldaña? Y Jesús le dice, Eric Saldaña ahora ya está perdonado, limpiado y justificado para ti, Padre. No por lo que Eric Saldaña pudo haber hecho, sino por lo que yo hice en la cruz del Calvario por él. Por eso es que yo te lo puedo presentar a ti. Porque en la condición anterior no podía, pero gracias a mí lo puedo presentar a ti. Eso es justificación. Cuando somos presentados al Padre como si no hubiésemos hecho un pecado, sino que ahora somos perdonados. Y todo esto, dice el pasaje, en el nombre del Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Ese proceso no lo pierdas de vista y subráyalo en tu Biblia. Hemos sido lavados de nuestros pecados, hemos sido santificados de nuestro estilo de vida, hemos sido justificados para podernos presentar ante el Padre, y todo es gracias a Jesús en el poder del Espíritu Santo. Ahora tú ya tienes más claro que somos santos. Entonces, Pastor Eric, ya me quedó claro de que ahora soy santo. Voy a caminar así y voy a creer que soy santo y no le voy a hablar a los pecadores.
No, que no se te suba. Recuerda que Jesús es el ser más santo que ha existido sobre la faz de la tierra. Y se sentaba a platicar con las prostitutas y los borrachos. Y no dudo que los reprendía, los exhortaba y les decía que los amaba. Ante ese mismo Jesús le llevaron a una mujer que habían encontrado en el adulterio. Y todos los hombres querían tener la piedra para darle, hasta le habían calculado ya la fuerza. Y cuando el Señor les dice, el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y sabes qué es interesante del pasaje? Los puros viejitos fueron los primeros que se fueron yendo, porque tenían una lista de cosas. Y al final el Señor se queda viendo y le dice a aquella mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Y ella le responde, ya se fueron. Ella creyó que se iba a ir bien. Ay, voy a volver. Y el Señor le dice, yo tampoco te voy a acusar. Pero, ahí viene el pero. Pero, no peques más. Vete en paz. Entonces, yo te pregunto el día de hoy, si Dios ya te hizo santo, ¿por qué vuelves al estilo de vida que sabes que desagrada a Dios? Escúchame, por favor. Escúchame. Si Dios ya te sacó de una adicción, ¿por qué vuelves? ¿Por qué sigues teniendo esos contactos en tu teléfono que no debes tener? ¿Por qué sigues alimentando ese pecado oculto? ¿Por qué sigues manteniendo esas conversaciones? ¿Por qué sigues yendo a esos lugares donde no debes? ¿Por qué sigues frecuentando esas amistades que no te convienen? Mientras no cortes con eso, siempre tendrás ese vía de escape para el pecado. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces no hay una verdadera conversión. El Señor ya te sacó de ahí. ¿Para qué vas a volver? Dios ya cortó con eso. ¿Para qué vas a volver nuevamente? Te estás exponiendo. Y para que me entiendas bien, hasta de pechito te pones, pues. Dios te da la armadura, pero la haces a un lado por situaciones y todo lo que te he mencionado. Y no te sientas mal, porque no es mi intención hacerte sentir mal. Mi intención es hacerte reflexionar. Y que tú digas, yo voy a hacer un cambio por Cristo. Yo voy a hacer un cambio por el Señor. Pero tal vez es el caso en donde tú me dices, pastor, pero yo no entro en esa categoría. Pero ¿cómo está tu carácter? ¿Cómo está el trato con tu esposo? ¿Cómo está el trato con tus hijos? ¿Cómo está el trato conyugal? ¿Cómo está el trato con tu familia? No tienes que ser una persona con un gran currículum. No, tu trato, tu carácter, tu temperamento, tu forma de responder, tu tono de voz, tu manera de manejar las cosas. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, ¿qué es, iglesia? Dilo fuerte, nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Tu mal temperamento, tu manera de manejar las cosas, tu gritería, todo lo que tú sabes, dice la Biblia, ya pasó. Ya pasó. Entonces, si tú eres un verdadero hijo de Dios y una verdadera hija de Dios, dile al Señor, Señor, ayúdame con mi carácter. Ayúdame con mi temperamento, Señor. Ayúdame. Y yo te aseguro que con el poder del Espíritu Santo que acabamos de leer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Cuando Pablo llegó a predicarle a todas las personas en el Nuevo Testamento, Pablo siempre hablaba del Evangelio, pero hablaba de un cambio de vida. Y te digo algo, el Evangelio no es solamente memorizarse Juan 3:16. El Evangelio es vivirlo cuando tengo situaciones, cuando tengo problemas y cuando tengo adversidades. Te menciono una para que me entiendas lo que te quiero transmitir. El día viernes de esta semana estábamos preparados para tener un tiempo como familia, aprovechando que nuestras hijas no habían tenido clases. Y cuando ya estábamos a punto de salir, surgió una emergencia con una persona muy querida, hermana en Cristo. Cambiamos planes inmediatamente. Dios acomodó todo porque no estábamos saliendo todavía. Las recibimos en casa, tu casa, tuvimos ese tiempo, pero luego tuvimos que salir al hospital. Y teníamos que ir a ver la emergencia de su hijo mayor. Fue algo impresionante porque mi esposa se queda abajo con las niñas, no podían subir obviamente. Tu servidor sube con la madre. Y cuando íbamos en el ascensor, esta persona me dice,
tómame de aquí, por favor, porque no sé con lo que me voy a encontrar. Ni ella ni yo sabíamos las condiciones en las que estaba su hijo en el 5º nivel del hospital. Cuando la puerta del ascensor se abrió, yo iba diciéndole, Señor, dame palabra, Señor, para que ese momento sea especial y tenga ella y yo la fortaleza de enfrentar lo que vamos a enfrentar. Pero desde el momento que entramos a esa habitación, desde el momento que vimos a ese joven en las condiciones en las que estaban, sin entrar en detalles, mira, yo iba para orar por ella, yo iba para ministrarla y el que salió ministrado fui yo. Porque desde el momento que esa madre puso un pie en esa recámara, no había nadie más en la habitación. Esa mujer fue tomada por el Señor, se sintió la presencia de Dios en esa habitación y comenzó a orar por su hijo desde la cabeza hasta los pies. Comenzó a ponerle manos sobre su cabeza, sobre su rostro, sobre los cables, todo. Y esa mujer recibió una fortaleza de Dios que me sorprendió. Me quedé con la boca callada. Oré por él, oré por ciertas cosas, pero quien dirigió ese momento fue esa madre. Dijo el nombre de su hijo, dijo la fecha de nacimiento, dijo absolutamente todo. Le dijo, desde que Dios te puso en mi vientre, oré por ti y el diablo no te me va a arrebatar de las manos. Fue una cosa tremenda. Y me tocó el corazón, porque en esos momentos es cuando necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso a mí me irrita cuando hay personas que me preguntan, ¿y en su iglesia creen en el Espíritu Santo? ¿Qué pregunta más absurda? Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos que cuando necesitamos esa fortaleza sobrenatural, ahí está el Espíritu Santo para animarnos, para fortalecernos, para guiarnos y darnos esa fortaleza que necesitamos. Ahora, si tú crees que el Espíritu Santo es andar haciendo show y espectáculos, probablemente no has leído el Nuevo Testamento. Pero te digo algo, esa mujer, esa madre de familia, fue llena del Espíritu Santo, viendo a su hijo todo lastimado y raspado en esa camilla, porque no había nadie más que pudiera llenarla como el Espíritu Santo lo hizo. ¿Por qué te cuento esto? Porque de eso se trata el Nuevo Testamento y específicamente el relato del libro de los Hechos. A que los creyentes sean llenos del Espíritu Santo. Pero ahora tenemos tanta teología que eso del Espíritu Santo no puede suceder de esa manera. Porque eso no se puede realizar así. Porque la raíz griega y hebrea llevada al arameo me dice lo contrario. Mira, no te creas mucho porque la Biblia dice que eres un gusano delante de Dios. Con respeto te lo digo, La Biblia dice de que mucho conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica. Y el problema de ahora es que todos tienen una profunda teología, pero un corazón no recto delante de Dios. Y tu postura teológica puede ser muy correcta, pero no tu corazón. Y como alguien me dijo en una ocasión, y no lo voy a olvidar, en lugar de saltar tan alto, mejor camina derecho. Eso es lo que a Dios le agrada. Me llama la atención porque cuando Jesús anduvo acá, hizo milagros. Es decir, en el Nuevo Testamento, los milagros eran la corroboración y el testimonio de que el mensaje que se predicaba venía de parte de Dios. Entonces, cuando Jesús hacía milagros, no los hacía para hacer exhibicionismo, ni para al final del servicio pasar ofrendas, ni para pedir cantidades, sino que lo hacía para que las personas entendieran que el mensaje que él predicaba venía del Padre y estaba sellado con los milagros que él realizaba. Eso mismo lo hizo con sus discípulos. Él les dijo, les doy autoridad de orar por los enfermos y que ellos sanen. Se las doy. Y eso es lo que sucedió exactamente cuando Pedro vio a este hombre llamado Eneas. En el versículo 34 del capítulo 9, Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. No soy yo, no es de la iglesia, no es una denominación. Para este entonces no habían ni católicos, ni bautistas, ni mormones, ni pentecostales, ni adventistas, ni testigos de Jehová, ni la luz del mundo. Esas son denominaciones y no existían en ese entonces. Solo había un grupo, se le llamaba cristianos en Antioquía y se le llamaba santos y se le llamaba discípulos del Señor.
Entonces, cuando Pedro mira a Eneas, le dice: Jesucristo te sana, levántate, arregla tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Qué era ese testimonio? Que aquel mensaje predicado por Pedro venía de parte de Jesús. Y me llama la atención por lo que sucedió en el versículo 35. ¿Cuál es el propósito de los milagros en el Nuevo Testamento? No de que la persona se lleve la gloria, como ahora en día suele suceder con muchos sanadores, y lo digo con profundo respeto. El propósito de los milagros en el Nuevo Testamento era que las personas creyeran en Jesús. Por lo tanto, ahora, si hay esos milagros, que yo no dudo que Dios los pueda hacer, porque Dios es poderoso, no es para que la persona que los realiza se lleve la gloria, ni para que digan campaña de sanidad o campaña de milagros, sino para que las personas crean en el poder del Señor. Observa el versículo 35. Y cuando todos vieron, los que habitaban en Lida y los que habitaban en Sarón, el milagro que se hizo con Eneas, creyeron y se convirtieron al Señor. ¿Qué es lo que tu servidor como pastor general desearía que sucediera en esta iglesia? Lo mismo. Que cuando las personas vean lo que Dios hace, digan: yo también quiero creer en el Señor. Que no vean otra cosa que no sea Cristo. Que no vean otra cosa que no sea la salvación del Señor. Y te repito una vez más, soy fiel creyente que Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y de la manera que Él quiera. Pero cuando Dios lo haga, no va a ser para exhibicionismo. Cuando Dios lo haga, no va a ser para exaltar a una persona, ni para manipular a los que oyen o ven, sino que va a ser para que su nombre sea glorificado y va a ser para que su nombre sea predicado. Para eso va a ser. Recuerdo el testimonio de nuestra hermana Graham. Aquí estuvo hace muchos años, misioneros en Brasil, allá en las selvas del Brasil. Su esposo estaba como pastor de la iglesia, aprendiendo el idioma, aprendiendo la cultura de esa tribu que en ese entonces no era alcanzada. Te estoy hablando allá como 1960, 70. El jefe de la tribu tomó un odio contra el pastor y contra la hermana Graham por el evangelismo que estaban haciendo y porque personas de su tribu se estaban yendo a escuchar la palabra con ellos. El jefe de la tribu tomó ciertas cosas y le dijo a las personas: hoy voy a ir a matar a esa persona. Y fue a otra parte de la zona a matar al pastor. Y este es un testimonio real y verídico. Lo que no se imaginó es que ese pastor tenía la protección y los cuidados del Señor. Tú sabes lo que pasó, y si tú ya tienes algunos años recordarás esa parte del testimonio. Cuando el jefe de la tribu contraria iba a matar al pastor, en el camino salió una de las serpientes más venenosas de Brasil y lo picó. Y él sabía la clase de veneno o de la clase de serpiente que lo había picado. Pero qué coincidencia que la única persona en toda la región que tenía el antídoto era el pastor. ¿Tú sabes qué cuenta la historia? Real. No le quedó otra que pedir ayuda del pastor. Y el pastor, sin dudarlo, inmediatamente fue a inyectarlo y a cuidarlo. Lo tuvieron en su casa hasta que se recuperara. La historia la historia termina muy linda porque la persona, cuando se recuperó, le dijo: usted sabe a lo que yo venía a matarlo, y sacó lo que llevaba para matarlo. Pero no me imaginé que usted iba a hacer lo que ha hecho conmigo. Yo quiero que usted me hable de Jesús. Recibió a Cristo, el jefe de la tribu. Y no solo él, sino que le dio la orden a su tribu que fueran a la iglesia a escuchar el evangelio que predicaba el misionero también. De tal manera que el milagro sorprendente Dios lo usó para que 2 tribus fueran alcanzadas con el mensaje del evangelio. Dale un fuerte aplauso al Señor. Al tiempo partió con el Señor el esposo de la hermana Graham. Y nuestra iglesia y la agencia misionera le dijo: usted ya tiene 90 años, venga a los Estados Unidos y aquí termine sus días. Y ella dijo: no, ni en sueño. Yo voy a volver a Brasil, a donde Dios me ha llamado,
con los indígenas a los que he servido por más de 50 años con mi esposo. Le serví al Señor con él y le voy a servir sin él. Y lo hizo. Y por muchos años fue misionera de nuestra iglesia, sostenida por los diezmos y ofrendas que todos los domingos damos. Me encanta que los milagros son usados por Dios para que las personas crean en Él. Así es que recuerda lo que hemos aprendido a través de toda esta serie de hechos. Los milagros no son un fin en sí mismo. Los milagros son un medio que Dios utiliza para conocerlo a Él. No cambies el orden, por favor. Porque si cambias el orden, tú vas a andar de campaña de milagros en campaña de milagros. Y puedes perderte la oportunidad de conocer al Señor profunda y genuinamente. Pero no solamente eso sucedió. Un milagro por invitación, por Pedro, sino que hubo un segundo aspecto, fue un milagro que se dio por invitación. Y esto es lo que vemos en los versículos 36 al 38. Observa conmigo, había en otra ciudad, ya la viste en el mapa, que se llamaba Jope, una mujer llamada Tabita, que era una discípula, era creyente. Y esta mujer tenía varias características. Observa lo que Lucas nos dice. En primer lugar, abundaba en buenas obras. En segundo lugar, hacía limosnas. ¿Qué significa esto? Que Dorcas era una mujer que tenía capacidad económica. Para que una mujer que no se menciona a su esposo, probablemente no lo tenía, daba limosnas y tenía un buen testimonio de buenas obras, significa que esta mujer tenía capacidad económica. Y Lucas dice, versículo 37, ella enfermó y falleció. La lavaron, dice Lucas, observa los detalles que él menciona como médico, lavaron su cuerpo y ojo con esto, en lugar de sepultarla, la pusieron en una sala. Esto no debe de llamar mucho la atención, porque en el mapa que te mostramos que Jope queda en una ciudad costera. Ninguna ciudad costera es fría, a excepción de acá, pero en Israel las temperaturas son de 90 grados para arriba, es muy caliente. Por lo tanto, si no sepultaron a Dorcas inmediatamente en Jope, sino que la pusieron en una sala, era cuestión de un día, máximo 2 días, para que su cuerpo comenzara a descomponerse, obvio. Pero algo tenía que suceder, versículo 38. Y como donde estaba Pedro en la ciudad de Lida estaba cerca, le dijeron a Pedro, por favor, ven, ayúdanos. No tardes en venir para orar por Dorcas. Y es impresionante porque Lucas dice que esta mujer era una mujer dadivosa, una mujer que había aprendido a dar de su dinero al Señor y había aprendido a que sus recursos eran de uso del Señor. Más adelante dice la palabra de Dios que Dorcas hacía vestidos y con los vestidos los regalaba a las viudas. ¿Te imaginas el corazón de esta mujer? Era una mujer dadivosa, generosa, que no le impedía darle a otras personas lo que necesitaban. Y es interesante porque en este contexto Pedro llega a Jope, ora por Dorcas y es impresionante. El relato dice que Pedro saca a las personas de la casa, se queda solamente ahí él solo, dobla sus rodillas, busca a Dios de corazón y le pide que haga ese milagro. No me sorprende la presión que tenía Pedro porque él sabía que el único que podía ayudarlo en ese momento era el Señor. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones similares que nadie más nos puede ayudar? Pedro está en una situación donde nadie más lo puede ayudar. ¿A quién buscas tú? ¿A quién le llamas? Ya ves que siempre buscamos el teléfono para comenzar a hacer llamadas. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Pedro? En lugar de llamarle al compadre o a la comadre y decirle, comadre, usted me debe un favor, compadre, usted me debe tal cosa, ¿por qué no doblamos nuestras rodillas y buscamos al Señor como hizo Pedro? Es interesante porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a esta mujer, levántate. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente se levantó y mandó a que la atendieran, mandó a que arreglaran todo. Y aquella mujer fue un milagro sorprendente. ¿Y sabes cuál fue el resultado del milagro? Versículo 42. Fue tan notorio en la región de Jope que muchas personas creyeron en el Señor. No solamente en Lida, donde estuvo Eneas, sino que ahora en Jope también ya creyeron en el Señor. Y es impactante porque en las dos regiones hubo el mismo resultado. Las personas creyeron en el Señor.